Tengamos claro que el hanbok no es solamente una prenda de vestir. Al igual que cualquier otro traje típico, el hanbok es un símbolo de la historia y cultura de Corea. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre el hanbok, la vestimenta tradicional coreana. Vamos a entender qué simboliza, de dónde viene y cómo ha venido evolucionando. También me gustaría comparar su diseño al de trajes típicos occidentales. Por supuesto, no a todos los trajes típicos occidentales. Voy a tomar de referencia a determinados trajes históricos a los que todos podríamos reconocer a simple vista. Así que hagamos un pequeño viaje en el tiempo y vámonos hasta la era de los tres reinos. Según la evidencia arqueológica reciente, el estilo distintivo de vestimenta coreana comenzó a formarse en algún momento entre el año 57 a.C. y 668 después de Cristo. A ver, claramente no existen fotografías de cómo vestía la gente en esta época, pero curiosamente se han logrado conservar piezas, trozos de tela que se utilizaban y que datan justamente de estas fechas. Además, por algunos murales que se han descubierto en cuevas que datan del reino de Goguryeo, se puede más o menos presumir que ya el estilo de chaqueta corta y falda larga se estaba utilizando para esa época. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque el hanbok que hoy conocemos, el que se te puede venir a la mente, no es el mismo hoy al que se utilizaba en ese entonces. Y la razón de estos cambios no es precisamente porque los gustos cambiaran. Era principalmente por una cuestión política. El uso de la vestimenta como una herramienta de subordinación. Te voy a hacer el cuento muy corto. Cuando Sheila logra unificar la península coreana, impone el uso de un cierto tipo de hanbok, muy influenciado por la moda china. Cuando esta dinastía se divide y pasa a ser Goryeo la nueva dinastía, se vuelven a hacer cambios en el diseño del hanbok, esta vez muy influenciados por el budismo. Luego, con la invasión del imperio mongol y esta creación de una cultura mongol-coreana, se vuelven a realizar pequeños cambios, ligeras variaciones en el diseño de los hanbok. Y ya con la llegada de la dinastía Joseon y con el establecimiento de ciertas normativas muy estrictas sobre cómo se debe vestir, ahora además influenciados por el confucianismo, es que se llega a un diseño muy similar al actual. Pero no el actual. Que sí, que luego se intentó prohibir y cambiar por culpa de la invasión japonesa, que al final nunca han dejado tranquilo el diseño del hanbok. Creo que te queda claro esa parte. Así que vamos a concentrarnos específicamente en el hanbok de la dinastía Joseon. El hanbok que se viste actualmente se lo debemos a la dinastía Joseon, aproximadamente un diseño que fue aprobado a finales del siglo XIX. En Joseon imperó el confucianismo y esto se ve no solamente en la manera en la que actuaban a nivel social, sino también en la manera en la que vestían. Ya que, aunque esta característica no es única de esta dinastía, la forma, el diseño, los colores, el material del hanbok que estabas utilizando decía muchísimo sobre tu estatus social. El hanbok era una forma de establecer una diferencia entre clases sociales dentro de la cultura coreana. Verás, si ves que hay dramas históricos, notarás que todos usan hanbok, o por lo menos casi todos, pero estos tienen ligeras variaciones en su diseño. Si eres de la realeza, o si eres aristócrata, o un simple plebeyo, tu hanbok va a variar. Claramente, como este video es introductorio, no nos vamos a poner a estar viendo a detalle cuál es la diferencia entre cada uno de los hanbok, pero quiero que te lleves esta idea general de que esta vestimenta en particular estaba hecha para, de alguna manera, fortalecer esta visión de que la jerarquía social es importante. Ahora, cuando te digo que casi todos o todos utilizaban hanbok en Corea, no es una exageración. Por lo menos hasta los años 60, luego de que claramente llegara la cultura occidental a este país, pues prácticamente todos lucían este tipo de vestimenta. La pregunta aquí sería, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Porque de repente dejaron de vestir así. Y la principal razón es nuestro amigo el capitalismo. La cosa es que con la apertura al mundo comenzó a llegar la ropa occidental mucho más barata que el hanbok, y ya para los años 70 este traje era simplemente reservado para ceremonias y fechas importantes. Claramente, como el hanbok quedó relegado solamente a una fecha importante,
El diseño de este empezó a variar para ser más llamativo. Los colores comenzaron a ser más llamativos y ya no era tanto una cuestión de posición o jerarquía social. Simplemente utiliza esta lógica de que si es un traje especial, si es un traje para un día de una ceremonia importante, pues quieres que el traje sea bonito, ostentoso, que llame la atención. Si me lo voy a poner una vez al año, pues que valga la pena. De hecho, el uso del hanbok se intentó retomar para los años 90 gracias a una campaña impulsada desde el gobierno para promover la cultura del país gracias a los Juegos Olímpicos de Seúl. Y si ya te viste el video sobre la ola coreana, sabrás que esta fecha no es casualidad. Y si no lo has visto, pues ¿qué estás esperando? El video está allí, esperando por ti. Velo, es importante porque así vas a poder entender mucho mejor lo que estamos conversando aquí. Entonces, te prometí que íbamos a realizar comparaciones y la verdad es que no sé por qué hago este tipo de promesas. Porque mi problema para comparar en este momento es doble. Por una parte, que yo no soy experto en moda y sé que de alguna manera hay ciertos detalles que quizá me salte al momento de comparar y que son muy importantes. Y por otra es que los trajes que he elegido para poder comparar también tienen un trasfondo histórico que no vamos a poder conversar aquí porque este video no va sobre ese tema, pero que es importante que lo conozcamos, ya que esos trajes tienen formas, figuras y colores que tienen también un significado. Por ejemplo, la moda renacentista, famosa por sus corsés y faldas voluminosas, es la imagen típica de la moda europea a partir del siglo XV. Es decir, ambos trajes coincidieron históricamente. Lo que quiero que veamos aquí es que esto es muy diferente a esto. Mientras en Europa la autenticidad y el volumen restringen el movimiento de la mujer a niveles de terror, porque no me imagino lo que debe de ser moverse dentro de un traje de estos. El hanbok destaca por lucir más cómodo, permite la libertad de movimiento y refleja aquellos valores culturales relacionados a la modestia, a la elegancia y a la sencillez. De hecho, por eso me atrevería a decir que un competidor comparativamente más justo para el hanbok sería la vestimenta victoriana, que era un vestido que también simbolizaba el estatus social, pero que no luce tan incómodo. No te confundas, siguen siendo elaborados, siguen siendo un problema, me imagino, para poner y quitarse, pero no tanto como los de la era renacentista. Pero antes de terminar, tengamos en cuenta algo. El hanbok sí se utiliza para ocasiones especiales, pero no está muerto porque la cultura pop está trayendo el hanbok a tiempos modernos con diseños más atractivos para la juventud. Y es que a estas alturas deberías ya más o menos tener en cuenta la historia de Corea. Podrás invadirlos, podrás ponerles una guerra, pero nunca vas a poder suprimir su identidad. Siempre van a encontrar la forma de poder tomar eso nuevo que le están ofreciendo y adaptarlo a su cultura, absorberlo. Porque sí, aún hoy en día los coreanos visten hanbok, ya sea porque es un medio para preservar su cultura frente a los colonizadores, o ya sea porque es una forma de resistencia contra la influencia extranjera.